Buenos días, profe. Buenos días. Ahí todavía se está sumando gente, así que unos segundos, por favor, espera. Intervamos. Bueno, bien, no tengo a nadie más en sala de espera. Y bueno, vamos a ir arrancando. ¿Okay? Bueno, primero, sí, soy yo. A ver, yo sé algo. Si les digo que vamos a hablar del parcial al final de la clase, no me van a dar ni 5 de bolilla porque van a estar pensando en el parcial. Así que vamos a conversar y nos vamos a limitar, no vamos a estar todo el día hablando del parcial, vamos a ver un ratito, o sea, 20 minutos más o menos, y después vamos a seguir con los temas, ¿ok? Con los temas del segundo parcial. Eh, Más de 80 personas vinieron, así que imaginarán que una devolución personalizada nos llevaría un montón de tiempo. Pero me parece que igualmente, no como reproche o algo, sino como una instancia pedagógica más, me parece que está bueno que tengamos un intercambio sobre el examen en sí, ¿ok? De qué cosas noté, qué falencias. Bien, primero, los puntos a desarrollar en general tenían un muy buen rendimiento, o sea, como yo les dije, no hace falta, perdón, si alguien no lo vio, les pasé las notas hoy, para mañana, por las dudas nomás. Lo pasé por mail, así que entren a su mail del campus y acá llega. Igual imagino que se las pasaron entre ustedes por WhatsApp. En fin, esas justificaciones en general estaban muy bien. Yo lo dije un montón de veces y les puse en mayúsculas en cada enunciado que había que justificar. Entonces, si alguien pone la probabilidad es 2, bueno, vamos a hacer 2, la probabilidad es 0,5, eso a mí no me sirve de nada. Así que ténganlo presente, ¿ok? Para el segundo parcial. Si no les da el tiempo para justificarme dos respuestas, es mejor que justifiquen una y el otro lo dejen sin resolver. Porque, o sea, yo, nada, o sea, sé que en definitiva más de una o uno, no sé, se habrá metido en un grupo WhatsApp y habrá copiado alguna respuesta. No tengo manera de controlarlo realmente. Eh, si tuviera, me encantaría hacerlo, pero bueno. Pero esa persona, si me pone la respuesta 0,5, yo no sé si ustedes se copiaron. ¿Está bien? Yo necesito una respuesta, una justificación. Eh, entonces, bueno, necesitamos ese esfuerzo, sí o sí. Y tenemos manera de resolverlo, sí. Este, con respecto al tema de las justificaciones, eso es algo que noté. Después, la parte, bueno, Choice en general no fue ni bien ni mal. Les voy a comentar que fui muy permisivo, o sea, hice una vista gorda, por decirlo de alguna manera. Con respecto a la corrección, esto implica que, nada, si la nota es una, no había manera de ponerle ni un punto más, ¿ok? Todo lo que se podía hacer se hizo. Entonces, tengan presente que literalmente no había manera de forzar la nota como más para arriba. De hecho, bueno, si tienen revisión y lo tiene que ver alguien más, eh, probablemente sean inclusive menos bondadosos. Igualmente, nada, es un derecho estudiantil. Eh, Profe, sí, Diana. por ejemplo, en el caso de que teníamos que dar varianza y demás, ¿ahí cómo lo justificamos? ¿Te explico la fórmula o cómo? No, o sea, a ver, la justificación tiene que demostrarme a mí que ustedes lo saben hacer, ¿no? O sea, a ver, si yo fui muy benevolente también con ese tema de dar por bien vistas las justificaciones, porque entiendo que, bueno, que es difícil rendir de esta manera, no tengo otra mejor, así que es la que tengo, no digo que sea la ideal, pero a ver, digo, no es lo mismo que alguien te diga, eh, no sé, hago esto y te das cuenta que lo único que hicieron fue escribir la fórmula de la filmina, ¿no? O sea,
Cuanto más se demostraba que se estaba entendiendo el razonamiento, mejor era la corrección. Pero nada, realmente fui muy benevolente en los puntos. Nada, las ponderaciones al final fueron 0,5 para el choice y después 0,1 para cada uno de los otros puntos. Se sumaba todo y eso era la nota final. Eh, entonces, bueno, si me sacaba un 10 en el choice, ya me sacaba un 5, ¿no? Y después, si me iba sacando un 10 en cada uno de los otros puntos, iba sumando un punto. Y así llegaba al 10. Eh, nada, a ver, con respecto a los puntos que tomé, no me, no me preocupo demasiado porque varias personas hicieron perfectos cada punto, ¿no? O sea, no hay un 10 porque no hubo una persona que hiciera perfectos todos los puntos, pero o sea, choice, más de uno hizo todos bien, los puntos a nivel individual, más de uno hizo todo bien. Entonces, bueno, en ese sentido creo que la exigencia fue razonable. Un punto nada, que vi muy flojo en general, que era también algo sobre el cual quería hablar 2 segundos, era con el último, que el último era hacer teoremas central de límite, y la gente decía, supongo, normalidad. O sea, estuvimos hablando duro y parejo, hicimos, no sé, agarramos en R, hicimos un montón de simulaciones con distintas distribuciones y dijimos, y fíjate que igualmente esto podemos usar una aproximación normal, hasta usamos un video de YouTube y esto acá no distribuye normal, pero cuando hago la suma, vemos que distribuye aproximadamente normal. La idea del punto era justamente jugar con el teorema. ¿Ok? Ese es el que en general noté más falencias. Eh, no se diría solamente un 10% que habrá hecho bien este punto, una cosa así. Fue aproximadamente bien. También fui muy benevolente en la corrección de ese punto porque vi que le escapó mucha gente. Entonces, nada, fui un poco más eh, tranquilo con la corrección de eso. Después, bueno, con respecto a las justificaciones, también algo que no está de más decir, en casos muy particulares se notaba muchísimo que no entendían, o sea, que no lo habían estudiado y que fue un copiar-pegar, no sé, como si lo hubieran sacado de Google o algo así. Eh, nada, en esos puntos tampoco, o sea, eso realmente es algo que resta más que lo que suma a nivel de corrección porque nada, yo prefiero que me sean honestos y digan, no, bueno, a este punto no lo puedo hacer. Y de hecho hubo gente que fue honesta y nada, y eso yo lo valoro muchísimo. O sea, no llegué a estudiar. Está perfecto, o sea, son personas, aparte, no sé, son gente joven, está bien que estén eh, viviendo afuera de esta materia. Eh, Otra cosa que les quería decir, que también fue muy reincidente, fue confundir frecuencia con probabilidad. O sea, fue algo que también discutimos un montón de veces, fuimos recontra enfáticos con, bueno, a ver, esto fue estadística descriptiva, ahora hablamos de variables aleatorias, ahora hablamos de probabilidad, ahora hablamos de esto. Es una confusión, no sé si es un tema comunicacional mío, que yo no logro hacerlo suficientemente claro, pero también fue un error muy frecuente. Igual por un tema de expresión no es que vuela todo el punto, pero bueno, nada, o sea, ya no es un punto perfecto, digamos. Eh, ¿qué otro problema encontré usual? Eh, bueno, también algo que fue muy usual fue gente que en el punto de estadística descriptiva agarraba y decía lo que decía el cuadro. ¿No? O sea, la media de este es más alta, la varianza de este es más alta, la kurtosis de este es más alta, o no sé, y la kurtosis está arriba de 3, lo cual implica que o está abajo de 3, ya no me acuerdo si era lepto o platicúrtica. Y digamos, eso era leer el cuadro. No sé, y tener la filmina a mano como para saber decir esto alto es tal cosa, pero digamos, ¿cuál era la gracia? Que un montón de gente lo explicó perfecto, ¿no? Que en una región los salarios eran más altos en promedio que en la otra, pero que había más dispersión. Entonces, si bien el ingreso promedio era más alto, también teníamos mayor desvío. Si no me equivoco, era más asimétrica, entonces había más concentración en el primer rango de ingresos, entonces había bastante gente que estaba con un ingreso bajo. Entonces, más allá de que el ingreso promedio te daba alto, te daba una noción de que no necesariamente era que el grueso de la población estaba mejor, ¿no?
ese tipo de pavadas, que la verdad es la estadística descriptiva, no es decir, la media es alta, la media es baja, la varianza es alta, la varianza es baja, sino entender qué es lo que nos está intentando representar esa información. Esa información que si me pongo a ver número por número, no, o paso un montonazo de horas mirando valor a valor, o, o directamente no entiendo nada. No, o sea, porque es muchísimo información así, me están lloviendo números y yo no entiendo qué es lo que hay atrás de eso. Y la verdad es que yo puedo hacer, o sea, explotar, exprimir esa información de la mejor forma posible. Y ahí es donde la herramienta de estadística descriptiva eh, eh, me representa mucho valor. Inclusive había gente que decía, estaría bueno analizar tal cosa, no agregar tal información, y eso, nada, buenísimo. Eh, y después con el resto de los puntos también, o sea, a pocas personas los hacía perfecto, o mejor dicho, yo tomaba como la perfección a los mejorcitos, no sé, 5 o 10 mejores entregas, porque por ejemplo en el punto de analizar una diferencia, y no es que había un punto perfecto y un punto imperfecto, porque yo les dije, o sea, analizarla. Y había gente que sé que obtenía la esperanza y se quedaba ahí, y había gente que hacía la esperanza, la varianza, no sé, te hablaba de algún pastil, capaz que no sé, que te decía, bueno, yo no llego con el tiempo para sacar la simetría, pero me doy cuenta que esa simétrica positiva o negativa, yo no me acuerdo si acumulaba más de izquierda o derecha, en realidad. Y qué sé yo, o sea, son cosas que ayudan a ver que uno está entendiendo, ¿no? Entonces, nada, cuanto más completas eran sus respuestas, también mejor era la nota. Eh, Nada, dicho todo esto, es una nota más y eso no los pone por abajo ni por encima de nadie. Si les fue bien, buenísimo, los felicito. Si les fue mal, nada, estudiar un poco más. Yo entiendo que la parte es difícil encontrar el tiempo, las ganas, la motivación, pero bueno, nada, o sea, es una nota, ustedes no son más ni menos personas por un numerito. De hecho, o sea, es un examen y la nota varía inclusive de la suerte, de cómo leyeron un punto de un choice, de cómo se habían preparado, nada, tómenlo como una instancia pedagógica más y bueno, nada, si les fue mal, es un tropezón, no es una caída y bueno, eso. Eh, con las notas en general están conformes, les parece que más o menos se relacionaban con lo que dieron. Ok, bueno, eh, buenísimo. Este, nada, bueno, que yo cualquier comentario de evolución, de hecho hubo gente que en el mismo examen, en la última parte, dejaba devoluciones y eso siempre es productivo, siempre suma. Y, y bueno, no mucho más para decir, cualquier comentario que tengan para hacer, obviamente es bienvenido, me lo pueden hacer, pero bueno, el segundo parcial es parecido a esto, o sea, otros temas naturalmente, pero también hay choice, hay que desarrollar, y, y bueno, y con esta experiencia yo creo que también uno puede ajustar también su forma de estudio, etc. Eh, Nada, acá Nicolás Villagrán pregunta por el chat si se pueden ver las correcciones. Yo la verdad que si fuera un curso presencial les doy para, o sea, yo los exámenes y que cada uno vea su nota, pero nada, acá ya se vuelve un poco más extenso y todo, así que nada, lo que se puede hacer es pedir la revisión. Pero la revisión implica volver a corregir todo el examen. ¿Ok? Y eso medio que me pone a mí un poco en jaque porque tengo que ponerme estricto en la corrección, en el sentido de ya no puedo hacer quizás tanto la vista gorda, sino que es un procedimiento de segunda corrección. Este, bueno, y un comentario más. Hubo gente que me pidió disculpas en la entrega, ¿no? Como perdón, pero no llegaste a hacer más. O sea, me encanta que es sentir que estamos medio generando un vínculo, o sea, que ustedes estimen que yo vea un esfuerzo de su parte, pero bueno, nada, no me tienen que pedir disculpas si está mal. No sé, si no pudieron estudiar, nada, cada persona está sujeta a un contexto distinto y menos ahora, bueno, en pandemia sabemos que nada, que es difícil. eh, pero bueno, pero piénsenlo más también en función de ustedes. O sea, yo la lectura positiva que hacía de eso era que cuando alguien me pedía perdón por el rendimiento, en realidad lo que estaba diciendo era yo estoy para más y no puedo llegar a más. O sea, espero que ustedes también lo estén viendo así. Si ustedes creen que pueden rendir mejor todavía, está
alcanzar ese máximo potencial, esforzarse y de hecho se van a sentir mejor también seguro con ustedes mismos. Bueno, si no hay alguna consulta o algo más, paso a, a avanzar con la clase. Yo tengo una pregunta. Dale, Constanza. Para promocionar, ¿cómo era? ¿Era 7 y 7 o promedio 7? El promedio tiene que dar arriba de 6,5 porque se redondea para arriba. Si les das 6,49, que en realidad yo igual no quiero las notas así con tantos decimales, pero de ahí para abajo ya no se promociona. Igualmente, ponerle Constanza, no sé, imagínate, te sacaste un 2, en el segundo te sacaste un 10, vas a recuperatorio y te sacas un 4 y ya el promedio te da para funcionar, ¿no? O sea, no es condición necesaria haber aprobado los dos a la primera. Está bien, gracias. Bien, de nada. Bueno, después el resto de cómo funciona ya lo sabe el resto, ¿no? O sea, si promociono al estar con el promedio arriba, voy al final, si estoy entre 4 y ese promedio, tengo que tener que aprobar los dos exámenes, etc. Nada, no hay ningún invento raro acá en esta materia. Dado que, bueno, que esto lo vimos en el primer parcial y bueno, y medio que uno medio que está todavía con el primer parcial, después vuelvo a estudiar con el primer parcial. Voy a intentar dar un mini repaso de estos temas, o sea, va a ser muy breve, esperaría yo menos de 5 o 10 minutos, para que podamos separar bien estos temas, ¿no? O sea, son cosas, es como cuando hablamos, ¿no?, de estadística descriptiva y separarlo de variables aleatorias, bueno, son temas grandes, entonces es muy proclive uno a meterlo todo en la misma bolsa, ¿no?, en materia y todo, y bueno, está bueno que hagamos una separación inicial. En la primera parte de la materia veníamos a, bueno, tengo esta variable aleatoria que distribuye. O sea, en algunos casos no era que alguien me decía esto distribuye porque a mí se me ocurrió Poisson con lambda igual a 4, sino que bueno, tenía una bolsa, mi variable aleatoria era, no sé, sacar una bolita de tal color o sacar una y una. Y ahí medio que era fácil porque teníamos esto, bueno, de los distintos casos, podríamos decir, bueno, a ver cuántos casos tengo posibles, cuántos de ellos son exitosos, pero después venían estas funciones de probabilidad y bueno, los valores posibles son estos, estas son sus probabilidades, y en algunos casos era dado, ¿no? O sea, no llegaba y listo, se acabó. Y esto distribuye así, con estos parámetros, y se acabó. En el segundo parcial dijimos, bueno, vamos a intentar enfrentarnos a situaciones un poco más prácticas, capaz, ¿no?, donde yo no tengo la información directa de esa variable aleatoria, ¿no? Quizás me dicen cuál es la distribución, pero no me dicen cuál es el parámetro, quizás ni siquiera la distribución me dicen. Entonces ahí empieza un problema, ¿no?, que es, no sé, a mí me interesa una variable aleatoria, que no sé, por ejemplo, un ejemplo que vimos acá, fuera el empleo, podría ser el de los ingresos de la población, podría ser el de la cantidad de cigarrillos que fuma cada persona en un lugar. Hay un montón de variables aleatorias, ¿no? Pero digo, en definitiva piensen con esta lógica de hay una población allá afuera que la desconocemos, ¿no? O sea, que no sabemos, o sea, o bien su distribución o bien sus parámetros, ¿no? En muchos casos también uno puede decir, esto distribuye aproximadamente tal cosa, porque tomo una muestra y fijo, ¿no?, si esa forma se parece a otra. Y bueno, y todo esto empieza a dar origen a los temas del segundo parcial, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en el segundo parcial? Primero vamos a ver esto de estimadores, que la verdad que es una unidad súper rica, que acá en estadística 1 no tiene tanta profundidad, lo que llevamos, hacemos una cobertura un poco superficial. Pero nos preguntamos cómo estimar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estimar la media poblacional, esto ya lo discutimos de hecho, ¿no? Decíamos, bueno, puedo agarrar
un montón de observaciones, dividirlo por el total. Y esto de acá, que también le decíamos X barra, es el promedio muestra, ¿no? Entonces, si a mí me decían, mira, X distribuye normal, con media muy de biosignos, pero yo la media no la conozco, decía, bueno, está bien, voy a elaborarme un estimador para la media, ¿no? ¿Qué es estimador? Al ser una función de un montón de muestras aleatorias, y al ser una variable aleatoria, y el tema que teníamos era, después teníamos una restricción, ¿no? Entonces, si esto era el ingreso, después terminábamos teniendo que, no sé, 20.000, ¿no? Entonces, esta era mi estimación, la realización de mi estimación para esta medida que yo la desconocía, hasta que no tomé muestras. Tuve la realización de esas muestras y saqué el promedio, yo no tenía idea de cuánto valía. Otra herramienta que vamos a ver son los intervalos de confianza, ¿no? Entonces vamos a poder decir, bueno, a ver, el intervalo 15.000, 25.000 me contiene la media con tanto nivel de confianza, ¿no? Con 95% de confianza, por ejemplo. Siempre vamos a elegir un nivel alto de confianza. Y entonces eso aparte me da, bueno, mira, con un nivel de seguridad bastante alto, un intervalo dentro del cual, el cual probablemente contenga al verdadero valor, ¿no? Entonces, si bien, no, como siempre, ¿no? O sea, a ver, esto es parte de muestras y puede ser que tengamos justo por casualidad una muestra que, no sé, que me agarró a todas las personas con los mayores ingresos o con los menores. Eso es posible. Pero, digo, con un nivel de confianza muy alto, vamos a poder decir, bueno, mira, ponemos un intervalo, ¿no? Entonces también me pone en cierta perspectiva, con un nivel de confianza muy alto, eh, un rango de valores posibles donde está ese parámetro, ¿no? O sea, es sumamente interesante. Después también vamos a ver test de hipótesis, que en los test de hipótesis básicamente lo que vamos a poder decir es, bueno, esta media coincide con tal valor, entonces vamos a poder realizar hipótesis y en función de la evidencia muestral, rechazar o no rechazar. No vamos a ver si la evidencia muestral se condice o no con una determinada hipótesis. Nada, test de hipótesis también, hay para largos, son un montonazo. Acá en la materia cubrimos algunos pocos como un primer enfoque. Y después medio que cerramos con regresión. Y también con números índices. Números índices es algo bastante satelital, que de hecho se termina viendo en cuentas nacionales, por ejemplo. Pero bueno, una unidad sí muy rica, de hecho yo trabajo mucho con esto, que es regresión lineal, que es básicamente hacer un modelo, ¿no? O sea, un modelo que nos puede permitir o bien hacer inferencia para encontrar relación de causalidad, o bien hacer pronósticos, ¿no? A ver, qué espero yo para tal cosa. Nada, también una unidad súper interesante, que así de interesante como es, también hay que ser cuidadosos con ello. Entonces, ¿qué estuvimos cubriendo? En la última clase esa, antes de la clase de repaso, ¿no? Bueno, todos estos temas de que yo necesitaba tomar una muestra. Con la motivación aparte de que, bueno, sabemos que muchas veces voy a depender de tomar una muestra y no voy a poder conocer a la verdadera población por cuestiones de costo, de tiempo o de lo que sea. De hecho, inclusive hay casos donde yo no puedo conocer, más allá de si yo tengo tiempo, si tengo ingresos, si tengo todo, puede ser que inclusive sea imposible conocer. Pero no nos vamos a ir tanto por las ramas. ¿Y qué dijimos? Que bueno, que la gracia de esto era, a partir de esa muestra reducida, poder realizar afirmaciones con cierto nivel de seguridad sobre la población. No sé, adentro de mi muestra yo puedo decir de todo, pero lo potente de esto es que inclusive vamos a realizar con cierto nivel de seguridad afirmaciones con respecto a la población. Y ahí empezamos a hablar de todo este tema tan potente, tan importante, que es el muestreo, ¿no? Que yo podía hacer, o sea, bueno, que como típicamente vamos a trabajar con poblaciones grandes, yo lo que puedo decir es, bueno, no voy a estar alterando la distribución, entonces esto de que se me van cambiando las probabilidades a medida que voy sacando muestras no es un problema. Eh, y también hay otra interpretación, pero que es un poco más, me parece a mí, tricky, así que la dejamos de costado. Si no lo terminamos de vender con esto, alguien me dice y vamos a hablar de una segunda interpretación. Pero en definitiva llegamos a este tema, ¿no? De muestra.
Perdón, me estoy muriendo de frío. Denme un segundo que... Bien. Mil disculpas por la interrupción. Lo que decía es, bueno, y acá entra este tema hipersensible, ¿no? Que era el del muestreo, ¿no? Que yo daba ese ejemplo medio bizarro donde medíamos empleo a partir de una encuesta adentro de locales, ¿no? Entonces, obviamente, si vamos y le preguntamos a gente empleada, o sea, obviamente va a tener empleo, no está atrás de un mostrador. ¿No? Lo raro sería que nos diga que no tiene empleo. Pero también decíamos, en algunos casos es mucho más sutil, ¿no? Eh, y aparte de ser sutil, tampoco es claro si lo hay o no lo hay, ¿no? Ahora hace poco, no sé si conté esto, pero con todo este tema de las tallas, ¿no? Eh, bueno, que puede ser un poco estigmatizante, el gobierno estaba sacando este proyecto donde iba a sacar un nuevo sistema de tallas, eh, y la idea era que la gente fuera voluntaria, ¿no? Yo no leí del todo sobre cómo iba a ser el proceso de captar voluntarios, pero digo, o sea, tranquilamente puede ser que, no sé, solamente vaya la gente que es más segura con respecto a su figura, entonces terminas con un sesgo de selección también, porque te cayó toda gente flaca. Eh, digo, o sea, digo, por cuestiones que eso genere seguridad son cuestiones que nos tenemos que cuestionar como sociedad, no lo digo desde un punto de vista crítico, ¿no? Simplemente como qué peligroso que es tomar muestras, qué difícil que es tomar muestras, de una forma que nos asegure una correcta selección. Y dijimos, bueno, esto da para largo, pero a los fines de la materia, más allá de eso, cuando nos digan, bueno, tomé muestras de esta variatoria, la idea de ese enunciado es que las muestras están bien tomadas, ¿ok? Yo necesito saber todo esto que estamos diciendo hasta acá, necesito saberlo, ¿no? Necesito entender que hay problemas, que yo tengo que salir a muestrear con una estrategia adecuada, pero cuando en un punto nos digan, che, tomé muestras y, no sé, y este es el promedio de muestra, bueno, o sea, básicamente lo que se están diciendo ahí es, hice muestreo aleatorio y está todo bien con esa muestra. O sea, avanzar con el ejercicio, pero eso es eso es lo que podemos ir diciendo hasta ahora. Bueno, creo que se me... estoy yendo para atrás, perdón, me equivoco. Con eso, bueno, veo que ya discutimos un montón de tomar las muestras, y una vez que está saldado el tema de las muestras que estamos utilizando, ¿no? Que decíamos es súper importante porque me está condicionando todos mis resultados, empezamos a hablar de funciones de estas muestras, ¿no? ¿Qué eran esas funciones de las muestras? Hablamos de los estadísticos, ¿no? Donde pues, básicamente lo que yo hacía era tomar una muestra y aplicar una función a esa muestra, eh, a partir de la cual yo iba a obtener información sobre un parámetro de interés, ¿no? Entonces decíamos, las muestras son muestras aleatorias, por ende son variables aleatorias. Después obtenemos una realización de esa muestra, ¿no? Qué sé yo, al principio cuando yo iba a tomar 3 muestras aleatorias, después la realización era no sé, el ingreso de Tiago, el ingreso de Constanza, el ingreso de Liliana. Y ahí yo tenía la realización, ¿no? 10, 15, 20, ya no, esos son constantes. Pero en definitiva, como un estimador es una función de variables aleatorias, también es una variable aleatoria. Que una vez que ya hicimos todo nuestro estudio, va a tener una realización. Vamos a llevar una realización de ese estimador. Y recuerden, lo que vamos a estar intentando estimar son parámetros. Los parámetros son constantes, desde siempre y en esta materia hasta siempre. En la materia no vamos a trabajar con un enfoque distinto. Existen enfoques distintos donde uno puede tratar a los parámetros como variables aleatorias. Acá nos vamos a quedar con que los parámetros son constantes y se acabó. ¿Ok? Y no vamos a discutir mucho más al respecto. Que en definitiva igual, o sea, digo, no es que sea una limitación grave, eh, una parte importantísima de la estadística pasa por esto, y la otra parte, de hecho, es mucho, o mucho más avanzada o mucho más minoritaria, ¿no? Digo, a nivel masividad.
Entonces, si nadie tiene ninguna duda hasta acá, bueno, acá justo el ejemplo, miren, está justo con los mismos números que tiré yo recién. Se ve que me... Profesor, Sí, creo que hay una duda. sí, entonces, estimaciones, ¿qué sería? Una estimación, o sea, la palabra estimación es, o sea, porque depende de cómo lo usemos. Pero cuando yo tengo una estimación de algo, es este valor, ¿no? Esta es mi estimación de la media. Es básicamente la realización de un estimador, ¿ok? Esto igual ya venía en la bibliografía, si vinieron siguiendo el curso, ya se había hablado de variables aleatorias y realizaciones. O sea, mi variable aleatoria es el resultado de arrojar el dado, yo voy y tiro el dado, y al final obtengo una realización de esa variable aleatoria, ¿no? Un 3, por ejemplo. El 3 no es una variable aleatoria, 3 es una constante, pero el resultado de arrojar un dado sí es una variable. Y acá lo mismo, la variable aleatoria va a ser la muestra a tomar. Y finalmente voy a tener una realización de esa muestra, 10.000 pesos, 60 kilos, no sé, 4 hijos, 3 cigarrillos por día, lo que sea, lo que sea que estemos estudiando. Sí, no sé, menos 3.000, ¿no? Si estamos analizando algún balance de algo, puede ser también. ¿Está claro ahí? Ah, bueno, muchas Sí. gracias, sí, sí. Bien, genial. Entonces, bueno, decíamos que estos estimadores tenían sus propias distribuciones porque son una función de variables aleatorias, ¿no? Y una variable aleatoria que tiene una función de probabilidad o de densidad. Y lo que decíamos era, bueno, básicamente podemos jugar con la distribución aproximadamente normal a partir del teorema central del límite, donde decíamos, bueno, a ver, puedo decir, bueno, si este es mi estimador, ¿qué tengo acá dentro? Tengo una suma de variables aleatorias, que son independientes e idénticamente distribuidas porque muestreo aleatorio perfecto, bello, bien hecho. Pero en definitiva es eso, es una suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Todas divididas por una constante? Sí, pero en definitiva es eso. Entonces, si me dicen que cada una de estas distribuye normal, bueno, la distribución es exacta. Pero si no, ya sabemos que tenemos el recurso del teorema central del límite. Entonces, mira, si cada una de estas distribuye chi cuadrado, igual la distribución es asintóticamente normal. Si en vez de ser chi cuadrado es una función de densidad que se les ocurra a ustedes, también vamos a terminar llegando a una distribución asintóticamente normal. Existen algunas excepciones que no se cubren, de hecho, en ninguna parte de la carrera de grado, porque así de excepcionales son. Bien. Bueno, eso es lo que acabo de conversar. Y vimos una serie de estimadores. A ver, yo quiero estimar la media, quiero estimar la proporción y yo quiero estimar la varianza. Esos son los únicos 3 parámetros que vamos a intentar estimar a lo largo del curso. Eh, y vimos la distribución de cada uno de estos. Creo que al final teníamos un cuadro donde graficábamos, ¿no? O sea, introdujimos también este par de distribuciones nuevas, ¿no? La chi cuadrada y la de Cort, que eran novedosas, las que hemos visto antes. Bien. Y terminamos llegando a esto, ¿no? A ver, ¿qué cosas? Solamente hay 3, ¿no? Vimos lambda, vimos la gamma, creo que nunca la usamos, pero también tenemos alfa y beta, mu y sigma, p, n, no sé, un montón de parámetros vimos revoleados a lo largo de, de las distribuciones que fuimos estudiando para el primer examen. ¿Con qué nos vamos a quedar ahora? Con mu, sigma cuadrado y p. Son los únicos 3 parámetros que vamos a intentar estimar. ¿Porque son los únicos estimables? No. De hecho, podríamos estimar lambda, también, por ejemplo, si estamos estudiando una Poisson. Pero acá en la materia, vamos a llegar hasta acá. ¿Ok? Y esto nos abre un espectro de aplicaciones enorme, ¿no? Entonces, nada, tenemos como muchísimo para entretenernos con estos contenidos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué teníamos?
la población, concentrémonos, les digo también, esto es un sesgo mío, vamos a trabajar en esto. Básicamente porque con población finita es medio raro que uno conozca el total de la población, es como menos usual. Es una, digamos, lo que le da ventaja a uno es que termina sabiendo con mayor precisión sus datos, porque sé qué parte de la población tal vez, entonces si cubrí una parte grande, tengo todavía más tranquilidad de mi muestra. Pero es más usual este contexto, así que me concentro un poco más acá, donde decíamos, bueno, a ver, bueno, fíjense que esto lo que tiene es un paso hecho adicional, ¿no? Que en definitiva lo que dijimos es cómo distribuía X barra, ¿no? Cómo distribuye esto. Y X barra dijimos distribuye exacta o asintóticamente, según el caso, normal con media muy, desvío, signos de raíz de n. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo le resto la media, lo divido por el desvío, esto de acá distribuye normal estándar. Entonces esto de acá lo que tiene es eso. Le restó la media y dividió por el desvío a esto, hizo lo mismo acá, hizo lo mismo acá. ¿Ok? Nota al pie, esto de acá vale bajo normalidad. ¿Ok? Así que bueno, siempre igual que haga falta esto, y por ende este también, ¿no? Estos dos, cuando X distribuye normal. Con los parámetros que sea, ¿no? Pero en definitiva que distribuye normal. No es que uno no puede trabajar si no se cumple esto, no es que se acabó y listo, y nos dedicamos a otra cosa porque es un callejón sin salida. Al contrario, o sea, como siempre hay formas de continuar trabajando, pero bueno, acá en este contexto, vamos a, bueno, estamos en estadística 1, vamos a poco. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, todo esto fue un repaso de lo que ya vimos, ¿no? En definitiva, lo grosso de esta presentación es: estoy aprendiendo a enfrentarme con un fenómeno de la realidad que no me dijeron cómo se distribuía, y estoy haciéndome de herramientas para, a partir de una muestra, empezar a ver cómo trabajo con esta variable, ¿no? O sea, el objetivo al final de cuentas ya sabemos qué es lo que va a hacer. Responder qué valor aproximadamente tiene un parámetro, qué intervalo lo puede contener, etcétera, ¿no? O sea, ese es el objetivo, ¿no? No tenemos ese dato y queremos ver cómo se funciona. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo vine y les dije, a ver, quiero estimar la media. ¿Cómo se estimaba la media? Vamos a un estimador para... Bueno, para empezar voy y tomo una muestra, ¿no? O sea, salgo, tomo una muestra, no sé, voy a hacer una muestra aleatoria, ¿no? Como supongamos que está todo bien acá, de tamaño n. Ok, bueno. ¿Qué vas a hacer con esa muestra? ¿Qué vas a hacer con cada una de esas muestras? Hacer No la es suma. retórica. ¿Cómo? ¿Se va? Hacer la suma y después dividirlo por el total. Claro, ¿no? Eh, Imagínense que ahora lo que yo decía era lo mismo que ahora la proporción, ¿no? Entonces vamos a poner eso en table para que nos quede la misma cosa. ¿Cómo estimamos la proporción? No habíamos dicho que sumábamos varias Bernoulli y la dividíamos por la cantidad total. Claro. Bueno, en realidad creo que le habíamos dicho X, ¿no? Esto, así. Sí. Nada, o sea, a ver, básicamente, en el primer caso no sé, me interesaba el ingreso de cada uno, ¿no? Entonces fui, le pregunté, hola, Seba, ¿de cuánto ganas? Con 10.000. Hola, Joaquín, ¿cuánto ganas? 15.000. Hola, Constanza, ¿cuánto ganas? Y así con cada uno, y después lo que hago es el promedio. Y con eso obtengo la medida. Si tengo una variable que distribuye a una variable dicotómica, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, ¿quiénes de ustedes votaron a, no sé, ¿quiénes de ustedes votaron
Eh,